¿Pueden ver? Sí, Auxi. Sí, Auxi, se ve. Entonces, yo voy a grabar, sí, no se preocupen, para que después puedan ver y también sus compañeros. Auxi, buenas tardes. ¿Será que me puede aceptar? Quiero entrar en una computadora. No tengo ninguna solicitud de nadie. Ya, Auxi, es que no la entiendo todavía esta computadora, es que está con baja batería. Recording in progress. Bien, buenas tardes, chicos. Como les decía, hoy día vamos a ver uno de los últimos pasos que tenemos en el análisis bacteriológico. Vamos a explicar el tema de antibiograma. Bien, vamos a continuar entonces, vamos a poder desglosar este tema. Como objetivo que tenemos, definir claramente lo que es un antibiótico, identificar las principales familias de antibióticos, realizar un antibiograma, interpretar un antibiograma diferenciando gérmenes sensibles y resistentes, e identificar los principales mecanismos de resistencia de las bacterias. Bien, vamos a empezar hablando lo que es nuestro tema principal, antibiograma, ¿sí? Entonces, el antibiograma va a ser el aislamiento e identificación de un agente infeccioso a partir de una muestra clínica proveniente de un paciente, ¿sí? El antibiograma va a ser un paso del análisis bacteriológico que nos va a indicar la susceptibilidad que tiene el determinado antibiótico frente a un microorganismo, es decir, en este caso, de las bacterias. Nos va a indicar si es sensible o resistente o si tiene una sensibilidad intermedia. Entonces, el antibiograma nos va a ayudar a tener un éxito terapéutico. ¿Por qué? Porque vamos a poder escoger el antibiótico que tiene una sensibilidad frente a la bacteria que me está produciendo una infección. Entonces, como primer objetivo tenemos del antibiograma es medir esa sensibilidad o susceptibilidad de la cepa bacteriana a la que el análisis bacteriológico identificó, ¿sí? Entonces, una vez identificada la bacteria, se procede con este siguiente paso que es el antibiograma y nos va a indicar si es sensible o resistente frente a determinado antibiótico, ¿sí? Vamos a hacer de uno o de varios antibióticos y vamos a ver esa sensibilidad que tiene ese antibiótico frente a la bacteria de manera in vitro, quiere decir de manera de laboratorio. Entonces, esto va a ser uno de los requisitos para que nosotros tengamos un éxito terapéutico con nuestro paciente y esta eficacia pueda aumentar in vivo, ya no solo in vitro, porque yo voy a medir esa sensibilidad in vitro, ¿sí? Pero in vivo sería cuando vayamos a dar el tratamiento a nuestro paciente. Entonces, tenemos métodos de prueba para esta susceptibilidad o esta sensibilidad. Se van a disponer varios métodos. Uno de ellos es el método de difusión del disco en agar, que es esta prueba se llama Kirby-Bauer, ¿sí? Para realizar el antibiograma. Se realiza en este agar que es conocido como Mueller-Hinton. Entonces, otro método es el método de dilución en caldo o en agar, que aquí vamos a encontrar la concentración inhibitoria mínima. Y también vamos a ver el método de la cinta o el exilómetro, ¿sí? Que esto es una de las pruebas más actualizadas. Bien. Aquí tenemos el método de Kirby-Bauer. Este método
comprende a lo que se denomina un antibiograma o prueba de susceptibilidad bacteriana frente a drogas específicas. ¿Sí? Este es uno de los métodos que está explicado en su guía también, y es de los métodos que se utiliza en el laboratorio de microbiología. Con este método vamos a poder realizar lo que es el antibiograma, y el antibiograma nos va a dar como resultado la susceptibilidad o la sensibilidad que tiene ese antibiótico frente a la bacteria. Entonces, en el antibiograma, ¿qué materiales vamos a ocupar? Vamos a ocupar equipos y reactivos. Como materiales vamos a ocupar una regla o calibro, pinza anatómica, termómetros, placas Petri, hisopos, tubos, gradilla. ¿Por qué? Porque las reglas nos va a servir para medir el halo, por ejemplo, en la anterior prueba que mencionamos, que era esta de Kirby-Bauer. Si ustedes observan en la imagen, aquí vemos un halo, ¿no? Bien, ya estoy aceptando a sus compañeros. Bien, como ustedes observan en la imagen, aquí podemos ver un antibiótico, ¿sí? Un disco de antibiótico. Y alrededor, en este caso, no sé si se ve la flecha en la computadora. ¿Lo pueden observar? ¿Sí? Sí. Bien, entonces aquí vemos, ¿no? Que hay una inhibición del crecimiento bacteriano. Entonces la regla, que es uno de los materiales que ocupamos en el laboratorio, nos va a poder, con esa regla vamos a poder medir, ¿no? El halo que creó. Esperen un ratingo, vamos a admitir a sus compañeros. Bien, vamos a poder medir, ¿no? El diámetro del halo. También utilizamos la pinza anatómica, los termómetros, porque recordemos, ¿no? Que aquí están creciendo todavía las bacterias, ¿no? Entonces tienen que tener medios adecuados para que pueda proliferarse y así podamos ver la susceptibilidad que tiene esa bacteria frente a determinado antibiótico. Y también utilizamos estos equipos, ¿no? Que son la autoclave, que son equipos que ustedes ya hemos estudiado y hemos visto en anteriores clases, la estufa, el microscopio, el pHímetro, y los reactivos, ¿no? En este caso, usamos este agar de Moyer-Hinton, la solución fisiológica y los discos de antibióticos, ¿no? Que son los que vemos aquí. La solución fisiológica se utiliza más que todo para hacer la disolución. Y el agar Moyer-Hinton es el medio en el que vamos a sembrar, ¿no? A los discos de antibióticos y a las bacterias. Aquí tenemos los materiales, los que les mencionaba hace un momento. Aquí tenemos el agar, tenemos la gradilla, utilizamos la gradilla en caso de que vamos a hacer en disolución por medio de caldos. También utilizamos las pinzas y los discos de antibióticos. Utilizamos las pinzas porque no podemos utilizar, ¿no? Nuestras manos aunque estén con guantes, porque recordemos que tenemos que ocupar todos los métodos de esterilización para no contaminar nuestras muestras con otros agentes externos, ¿no? Entonces, los pasos a realizar que tenemos en el antibiograma, primero es la suspensión de la bacteria. Aquí es donde nosotros utilizamos suero fisiológico. Para hacer esto se puede hacer en los agares o en los caldos. Entonces, ¿qué utilizamos? Con un hisopo estéril, porque ya recordemos que tenemos que mantener este ambiente de esterilización. ¿Para qué? Para que no se contamine mi agar con otro microorganismo, ¿no? Y me dé un falso positivo o me dé otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos que ser específicos para la bacteria a la que estamos midiendo la sensibilidad, ¿no? Frente al antibiótico. Entonces se seleccionan de 2 a 3 colonias de la bacteria y se hace una suspensión en un tubo con una solución fisiológica estéril, ¿sí? También después vamos a sembrar la bacteria en este agar Moyer-Hinton. Aquí está, aquí se selecciona las bacterias, se siembra la bacteria en 3 direcciones, ¿sí? Esto con el objetivo de cubrir toda la superficie y que ninguna se quede sin, ninguna parte de este agar se quede sin la bacteria. Entonces, también vamos a aplicar los discos de antibióticos. Una vez ya sembramos las bacterias, vamos a aplicar los discos de antibióticos para ver si esas bacterias inhiben su crecimiento o al contrario son resistentes, ¿no? Y crecen de todas formas. Entonces, una vez sembrada
las colonias, colocamos en este agar los discos de antibióticos, ¿sí? Los discos antibióticos que vamos a testar. Entonces, luego de eso se coloca en la estufa. ¿Por qué? Porque se va a ir a incubación, ¿sí? Y al día siguiente se hace la lectura del halo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que utilizamos regla? ¿Para qué? Para medir el diámetro de este halo, ¿no? Y ahí podemos determinar si es sensible, si hay una sensibilidad intermedia o si es resistente. Entonces se hace la lectura, ¿no? Del agar y podemos decir, ¿no? Si es sensible, resistente o si tiene una sensibilidad intermedia. Aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo de crecimiento normal, de discos antibacterianos también, y diferentes tamaños de inhibiciones, ¿no? Aquí vemos un halo más pequeño, aquí vemos un halo más prominente, igual que aquí. Entonces ya dijimos, el antibiograma, según el antibiótico y la bacteria, la efectividad va a ser diferente, por eso es que hacemos esta prueba, ¿sí? Porque no sabemos si me es resistente o si me es sensible o si tiene una sensibilidad intermedia. Entonces va a variar de acuerdo a la bacteria que yo esté sembrando en este agar y de acuerdo también al antibiótico. Entonces, decimos que es una bacteria sensible cuando el halo es grande, ¿no? Pero decimos que tiene una sensibilidad intermedia cuando el halo está más pequeño. En este caso, aquí vemos, ¿no? Hay un pequeño crecimiento, ¿sí? Pero en cambio observamos en los otros discos de antibióticos que el crecimiento es casi nulo, ¿no? Alrededor del disco de antibióticos. Esto es lo que nosotros vamos a ver como médico cuando nuestro paciente llega a nuestra consulta. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar estos exámenes, ¿sí? Aquí está nuestro análisis bacteriológico, este es un urocultivo, y aquí nos indica. Vamos a ver específicamente este tema, ¿no? Estamos hablando de antibiograma. Y aquí este antibiograma nos dice si es sensible o resistente. Nos dice que es resistente a todos estos antibióticos, ¿sí? Y nos da una sensibilidad de amicacina, imipenem, nitrofurantoína, piperacilina y más taxobactam. Entonces, yo de acuerdo a, primero, para poder elegir qué antibiótico es mejor, porque si nosotros vemos aquí hay diferentes tipos de antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mejor para mi paciente? Ahí tenemos que evaluar otros pilares también. Por ejemplo, la edad del paciente, si mi paciente es inmunocompetente o inmunodeprimido. También podemos evaluar si mi paciente tiene otra infección. Es decir, aquí vemos una infección urinaria, ¿no es cierto? Pero también ese paciente puede tener una infección a nivel intestinal. Entonces podemos elegir un mismo antibiótico para matar o inhibir el crecimiento de la bacteria, de diferentes bacterias con un solo antibiótico, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil para nuestro paciente tomar un solo antibiótico que le va a resolver los dos problemas que tomar diferentes tipos de antibióticos, ¿sí? Y aparte de que vamos a ahorrarle también un gasto extra a nuestro paciente. También este es otro examen, otro análisis, que aquí nos dice, ¿no? El antibiograma nos presenta Staphylococcus aureus. Ustedes hemos ya estudiado que el Staphylococcus aureus es muy especial, ¿se acuerdan? Porque presenta una de las cualidades del Staphylococcus aureus es que es resistente a muchos antibióticos, ¿se acuerdan? Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el Staphylococcus MRSA, que no le puedo dar ningún beta-lactámico. Y aquí nos indica, ¿no? A qué es resistente, por ejemplo, a la amicacina, a la gentamicina, a la citromicina también. Entonces, pero también nos indica, ¿no? A qué es sensible, a la neomicina, por ejemplo, al ácido piprimídico, a la plefloxacina. Entonces, ahí vamos a poder escoger
cuál es el mejor antibiótico para nuestro paciente. Ya les mencioné cuáles eran los otros pilares en los que yo me puedo apoyar para elegir un antibiótico: la edad del paciente, el estado del paciente, si es inmunocomprometido o inmunocompetente, y también si tiene otra sobreinfección, ¿sí? ¿Para qué? Para que podemos utilizar un solo antibiótico para acabar con dos tipos de bacterias, ¿no? Sí, siempre y cuando cubra, ¿no?, a las gram positivas o a las gram negativas, o al tipo de bacteria que me muestre, ¿no?, en mi análisis bacteriológico, en mi cultivo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, no. ¿Se entiende, Auxi, por mi parte? Auxi, en la parte de abajo dice referencia sensible y resistente intermedio, que era, creo que una clase lo mencionó. Cuando tenemos una sensibilidad intermedia, ¿sí? Eso es lo que les explicaba hace un momento. Para eso nos sirve el antibiograma, ¿sí? Nos va a indicar si existe una sensibilidad, si es sensible o si esa sensibilidad es intermedia. Es decir, que tendría que dar como una mayor dosis, ¿no?, para que pueda hacer efecto. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, en este agar Moyer-Hinton, que el halo en un disco de antibiótico es mucho más grande que en otro. Por ejemplo, este del medio sería una sensibilidad intermedia. En cambio, el que está a un lado en la esquina, el que estoy apuntando con el cursor, sería sensible, porque el halo es más grande. Pero eso se determina, ¿quiénes lo determinan? Eso cuando se hace la lectura del halo. Por eso es que aquí vemos en la imagen que se hace, que se mide, ¿no?, el diámetro del halo para poder decir, ¿no?, si es sensible o si tiene una sensibilidad intermedia. No sé si se entiende de esa manera. Sí, se entiende, Auxi. Muchas gracias. Ya. Muy bien, entonces continuamos. Bien, estábamos aquí. Entonces, el antibiograma. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, que de acuerdo al antibiótico hay diferentes tipos de halos, ¿no? Hay un halo que tiene un diámetro más grande y otros que tienen un diámetro mucho más pequeño, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este que estoy apuntando con el cursor, se nota claramente que es resistente, ¿no es cierto? Pero miren, observen la flecha. Aquí, levemente, ¿no?, hay una inhibición del crecimiento de la bacteria, pero observemos el del medio. Podemos decir que sí se ve el halo, a simple vista se puede ver, y podemos decir que es sensible. Entonces, se utilizan estos métodos, ¿para qué dijimos? Para ver la susceptibilidad que tiene esa bacteria frente a determinado antibiótico, ¿sí? Si en in vitro me dice que es sensible esta bacteria, es muy probable el porcentaje de que yo tenga un éxito terapéutico con el paciente va a aumentar, porque en in vitro me dice que es sensible. Entonces, cuando yo le dé a mi paciente in vivo, el éxito terapéutico es muy asegurado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando les avanzamos las clases de antibióticos, les dije que los antibióticos bacteriostáticos tienen un aliado que no hay en in vitro, que solamente hay en in vivo. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El sistema inmunológico, ¿no es cierto? El sistema inmunológico, eso va a estar in vivo. En in vitro no, aquí no hay, ¿no?, un sistema inmunológico, pero en in vivo sí. Entonces, eso también va a ayudar a que yo tenga mi paciente pueda salir de esa infección. Aquí tenemos fundamentos, entonces, como fundamento, aquí tenemos el cultivo bacteriano, donde ya tenemos a la bacteria identificada y aislada, y vamos a hacer este método de dilución o esta concentración de antibiótico o el antibiograma en dos, que puede ser una dilución en caldo o una dilución en agar.
En caldo vamos a utilizar estos tubos de ensayo. En la dilución en agar también se puede utilizar. Ahorita vamos a explicar el método de dilución en caldo, ¿sí? Este es en un primer momento. El método estándar utilizado para las pruebas in vitro fue al comienzo en dilución en caldo, ¿sí? Y este me daba un resultado cuantitativo. ¿En qué consiste este método de dilución en caldo? Consiste en que vamos a encontrar, nos va a decir la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Es decir, la cantidad mínima que yo puedo dar de antibiótico y que esta cantidad mínima me impide el crecimiento de la bacteria. Entonces, ¿qué se va a hacer en este método de dilución en caldo? Las concentraciones van a ser decrecientes, es decir, van a ir de menor a mayor, ¿sí? Aquí va a haber una cantidad menor de antibiótico y así va aumentando, ¿no? Entonces va a haber una cantidad de antibiótico de menor a mayor. De esta manera vamos a determinar en qué concentración mínima de todos los tubos de ensayo que ocupé, o de todos los caldos que ocupé, en cuáles que no existe ya un crecimiento bacteriano. Por ejemplo, aquí está más, esta imagen me gusta mucho. Por ejemplo, aquí, para hacer este método de dilución en caldo, siempre tenemos que tener, para nuestro control, un caldo sin antibióticos, ¿sí? Para verificar asegurar nuestro método de esterilización para ver que mi caldo no fue contaminado, ¿sí? Este caldo nos va a ayudar a identificar que los demás no fueron contaminados. Entonces, aquí se colocan concentraciones de antibióticos, ¿sí? Que van, dijimos que era una manera decreciente, ¿sí? Que van de menor a mayor. Por ejemplo, aquí tienen 0,05 microgramos sobre ml, 0,1, 0,2, 0,3, hasta llegar a los 50 microgramos sobre ml. Y vemos que hay una inhibición de la bacteria. ¿A qué concentración? A la concentración de 0,8. Entonces, eso podríamos decir que nuestro zinc, que era lo que estábamos buscando, que era nuestra concentración inhibitoria mínima, ¿sí? A esta cantidad, a la mínima cantidad de esta, recién es que se ve que ya no hay un crecimiento bacteriano. Entonces, en eso consiste básicamente el método de dilución en caldo. También tenemos otro método, que este método es el exilómetro o el i-test. Es un método más nuevo, más reciente, más fácil de poder aplicar, ¿sí? Y que, como ustedes observan aquí en la imagen, son estas tiritas, ¿no? Que tienen concentraciones diferentes concentraciones de un mismo antibiótico. Bien, entonces este método de i-test se va a tratar de una técnica también cuantitativa. En la placa nos va a permitir obtener la lectura del zinc, de la concentración inhibitoria mínima. ¿En qué? En estas unidades, microgramos sobre ml, ya que se van a emplear estas tiras plásticas que están impregnadas en diferentes concentraciones del antibiótico. Por eso es que, por ejemplo, en esta imagen podemos ver, ¿no? Aquí hay concentraciones mínimas y aquí van aumentando el nivel de concentraciones. Por eso es que vemos que aquí hay un crecimiento, pero a medida de que van aumentando la concentración del antibiótico, vemos que hay muerte de la bacteria o que la bacteria ya no se prolifera. Entonces, el microorganismo se va a inocular en una caja Petri y sobre ella se va a depositar la tira de los antibióticos a ensayar. Ya dijimos que eso se va a incubar durante 16 a 24 horas, que no sé si se acuerdan que teníamos nuestro cuadrito. ¿Cuánto tiempo duraba todo el análisis bacteriológico? ¿Se acuerdan? 48 horas. ¿Sí? Entonces, 24 horas esto va a permanecer en la estufa y ya después vamos a proceder a la lectura de los halos. Y se va a valorar la zona de inhibición alrededor con cada tira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a leer este test o método de i-test? Las concentraciones elevadas de antibióticos se van a observar en un claro halo de inhibición. ¿Sí? Como les decía, van a ser tiras
que tienen diferentes niveles de concentración de un antibiótico. Entonces, aquí vemos, ¿no? Van de menor a mayor. Y aquí vamos a observar a qué concentración es que ya no hay crecimiento bacteriano. Vemos que a mayor concentración el halo aumenta. Entonces, aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, que este es el punto donde se encuentra mi concentración inhibitoria mínima. Aquí podemos ver también, ¿no? Estas también son otras tiras, donde se puede ver que a diferentes concentraciones hay una diferente cantidad de mi zinc, ¿sí? Que es mi concentración inhibitoria mínima. Por ejemplo, aquí, en esta imagen de la derecha, podemos observar que mi MID es ¿a cuánto? A 0,25 microgramos sobre ml. Pero aquí, miren, varía, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda, podemos observar que es en 0,75, y aquí podemos observar que es en 1.01. Entonces, para eso nos va a servir el método del e-test. ¿En qué casos vamos a realizar esta técnica o método de e-test? La vamos a utilizar en pacientes que tienen infecciones severas, como sepsis, endocarditis bacteriana, en las que se va a necesitar evaluar esta concentración. ¿Para qué? Para utilizar y relacionar el beneficio, la relación, que vamos a tener costo-beneficio, ¿sí? Porque vamos a administrar, ¿no? Diferente cantidad de antibióticos o diferente dosis. Entonces, para determinar también nos va a servir para determinar la susceptibilidad de Streptococcus pneumoniae en la penicilina, ¿sí? Porque podemos utilizar estas son tiras, ¿no? Pueden haber tiras de diferentes tipos de antibióticos. Como cuestionario, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta antes de que pasemos al cuestionario? Bien, creo que no, entonces vamos a continuar. Ahora yo les voy a preguntar. Bien, ya sabemos qué pasos incluye el análisis bacteriológico. ¿Quién quiere participar? ¿Quién habla? Yo, directo, adquisición de gran cultivo, identificación, antibiograma, informe final. Eso es lo que nos dice, ¿no? Busca el significado de los siguientes términos. Para Alberto. ¿Dónde está Alberto? Disculpe, auxiliar. ¿Apellido? Alberto Cerrudo. Presente, auxiliar. ¿Qué pusiste aquí? ¿Antibiótico o de los tres? De los tres. A ver, antibióticos son medicamentos que combaten la infección causada por bacterias en los seres humanos y en los animales, ya sean destruyendo las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Susceptibilidad a los antibióticos es el grado en el que un antibiótico llega a afectar al microorganismo, es decir, si es destruido o su proliferación se detiene por acción del antibiótico. Antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de la bacteria a un grupo de antibióticos. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Para Melissa Durán. ¿Qué colocaste en esta pregunta? Sí. En esta pregunta, en la primera. Es cuando el antibiograma se observa que no existe crecimiento alrededor del disco del antibiótico,
significa que la bacteria es sensible al antibiótico. Para Norma, Jocelyn Norma, la siguiente pregunta. Pregunta, disculpe, o sí. ¿Qué resistencia natural? ¿Qué significa resistencia natural o qué significa resistencia natural a un antibiótico? ¿Qué significa cuando crece la bacteria alrededor del disco antibiótico? ¿Qué significa cuando crece la bacteria alrededor del disco de antibiótico? ¿No? Significa que la bacteria es resistente al antibiótico. Ya. Para María Antonia Dorado, la siguiente pregunta. ¿Qué significa resistencia natural a un antibiótico? Esa es la que toca náusea. Es cuando un microorganismo puede resistir los efectos de un antibiótico, ya sea por selección natural. ¿Alguien tiene otro concepto? Yo tengo, es una propiedad específica de las bacterias y su aparición es anterior al uso de los antibióticos. Yo le puse esta capacidad de la bacteria de no verse agredida por el antibiótico por características propias de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, inexistencia del sitio de acción de la bacteria. Bien, continuamos entonces. Melissa Morón. Presente, Auxi. Bien, ¿puedes responder a esta pregunta? Cite los 4 mecanismos de resistencia bacteriana. Esta era del anterior cuestionario, ¿no? Sí. Bueno, ya habíamos avanzado a este tema. Está en su guía. Yo, Auxi. ¿Quién es yo? Jessica. Jessica. El flujo, inmunidad, modificación de objetivos e inactivación de enzimas. Jessica Costa, ¿no? Sí, Auxi. Sí, eso eran, ¿no? Los 4 que les había mencionado en la anterior lección. Producción de enzimas, alteración de receptores, bomba de resistencia activa, transporte alterado del antibiótico también. ¿Cuál es la utilidad del antibiograma entonces? Lo que dijimos toda la clase, medir la sensibilidad de una bacteria a la que se cree causante de un cuadro clínico antes distinto al antibiótico de diferentes familias. ¿Para qué? Para determinar un tratamiento a seguir. Eso es el objetivo de mi antibiograma. Me va a ayudar como médico a elegir el mejor antibiótico para mi paciente. Bien, aquí, ¿quién quiere hacer este cuadrito? A ver, para Kate, ay, no asistió. Marianel Montaño, o está Caitlin Ixel, es que al principio no puso presente, así que no la tengo anotada aquí. Ay, no. No hay, ¿no? Caitlin Ixel. Bien, entonces para Marianel Montaño. Ese no lo realicé. Yo, Auxi, yo lo hago. ¿Puedo responder, Auxi? Yo. Ya, ¿quién es Yo, yo? Auxi. Jonathan Camacho. Jonathan, vamos. Creo que no participo. Ya. El 1, resistencia. El 6, resistencia. El 3, sensibilidad intermedia. El 2, sensible. El 4, sensibilidad intermedia. Y el 5, sensibilidad intermedia, si no me equivoco. Las 6. La 6 la mencioné que era resistencia. Bien.
resistencia, sensible, sensibilidad intermedia, 4 sensibilidad intermedia, en el 5 también tenemos sensibilidad intermedia y el 6 resistencia. Entonces, gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Sí, Auxi, sobre la medición de los halos en cuestión de la sensibilidad, más que todo en la intermedia, o sea, cómo diferenciar si es resistente e intermedia, porque anteriormente nos mostró un ejemplo de intermedia y era como que el halo súper pequeño. Ya. Y por eso es que me confundí un poquito. Ya, en el cuando estemos en el laboratorio de microbiología, vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener así unas tablitas que nos van a indicar, ¿sí? Si es sensibilidad intermedia o sensible, ¿sí? Pero eso se da más que todo por estándares, ¿no? Que nos entregan las organizaciones que están trabajando con los laboratorios, más que todo de microbiología. Eso se ve más, eso que lo hacen los bioquímicos, pero igual es bueno que nosotros sepamos, ¿no? Qué es sensibilidad intermedia para que cuando nos llegue a nuestro consultorio nosotros sepamos identificar eso, ¿no? Es que en in vitro nos dice que hay una sensibilidad, hay un crecimiento, pero no es tanto, ¿no es cierto? Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a decidir qué tipo de antibiótico podemos dar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en in vitro no tenemos al sistema inmunológico. Imagínense que me llega un paciente donde todo me sale resistente, y solo un medicamento, solo un antibiótico me dice resistencia intermedia. Entonces yo puedo optar por dar ese antibiótico y contar que mi sistema inmunológico va a ayudar al paciente, ¿sí? Porque recordemos que no va a ser lo mismo in vivo que in vitro. No sé si se entendió. Sí, Auxi, Disculpe, gracias. Auxi, una pregunta. ¿Qué significa efecto sinérgico? Cuando hay un cruce de mecanismos. Le preguntaba qué quiere decir efecto sinérgico, Auxi, disculpe. Tengo entendido que es un cruce de mecanismos, ¿no? Donde van a chocar dos tipos de mecanismos, por ejemplo, ¿a qué te estás refiriendo de antibióticos? Sí, de antibiótico. Por ejemplo, no puedo dar un bacteriostático y un bactericida. ¿Por qué? Porque va a haber un cruce de mecanismos y entonces voy a anular los dos tipos, ¿no? Porque tienen diferentes formas de actuar, ¿no? Ya dijimos que los bacteriostáticos me van a inhibir solo un segmento de mis proteínas. En cambio, un bactericida me va a matar a la bacteria. Entonces, si yo mezclo los dos, voy a anular los dos tipos de mecanismos. No sé si se entendió. Ok, Auxi, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O sí, en caso de que Recording nuestro stopped. paciente sea alérgico a los antibióticos. ¿Cómo? No te escuché. Si nuestro paciente es alérgico a los antibióticos. Bien, nosotros estudiamos cuando vimos el tema de antibióticos, que tenemos una amplia familia, ¿no es cierto?, de antibióticos. Si es alérgico, pues optamos por utilizar otra familia de antibióticos. Por ejemplo, hemos visto casos que hay pacientes que presentan una alergia a la penicilina, por ejemplo. Ya ahí utilizamos otro tipo de familia que no sea de las aminopenicilinas para que no haya esta reacción.
o a qué punto iba orientada tu pregunta? Lo que pasa es que, por ejemplo, mi hermana es alérgica a casi la mayoría de antibióticos y por eso hay algunos doctores que no pueden recetarle nada o directamente a él le recetan y pues a ella le sienta muy mal. En esos casos, siempre preguntamos al paciente, ¿no? ¿Es alérgico a la penicilina o a qué tipo de alergias presenta? Ya de acuerdo a eso se elige, ¿no? Un antibiótico. Generalmente las alergias, ¿por qué se presentan? Eh, por ejemplo, para que exista una reacción alérgica, primero esa persona tuvo que tener un contacto, ¿no? A la primera no va a presentar alergia, a la segunda exposición sí se va a ver alergia. Entonces, se tendría que evaluar esa situación para elegir cuál es el medicamento apropiado. Ya, sí, gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Parece ganamos. Bien, entonces ya saben cuál es su tarea para la próxima clase. Esto ya tiene que estar con lapicero y el anterior tema también que avanzamos. Y el tema de infecciones en vías aéreas también ya lo tienen que tener hecho con lápiz. Y creo que eso sería todo. Sí, una pregunta. ¿Hay alguna posible fecha para el primer parcial de bacterias? ¿La doctora no se lo subió acaso en la plataforma? No lo he visto, la verdad, ¿alguien sabe? Sí, la doctora siempre, ahí está programado hasta su examen final, ¿no? Así que tienen que fijarse en la plataforma, ¿no? La doctora les da una planilla de la fecha de todos sus exámenes. Así que ahí pueden fijarse. Creo que ¿cuándo es? ¿Quién sabe ahorita? Toda la fecha que era 18. 18. Ya va a llegar su primer parcial. Cualquier cambio que la doctora diga, igual le aviso. ¿Hasta qué tema tienen que dar? ¿Hasta qué tema ya avanzaron en teoría? Supuestamente del 1 al 11. Sí, ya les va a tocar dar entonces. Pero eso se lo... yo creo que ahora igual pueden preguntarle a la doctora si se va a mantener o la van a cambiar la fecha. Pero la doctora hasta ahorita no ha dicho nada, entonces. A ver qué mandó. Está bien avanzar, no llegaron, pero a esos temas, ¿no? Dos temas más de teoría y damos el examen. Ah, entonces todavía les toca avanzar 2 temas más. Yo creo que ahora van a avanzar. ¿Hasta qué tema llevaron la anterior clase? Hoy nos toca Corynebacterium. Ya, entonces seguramente ahora avanzan. Corynebacterias y listeria. Sí, entonces ya la próxima les tocaría el género Clostridium, ¿no?
Sí, entonces ya se aproxima su parcial en unas 2 semanas más o menos, ¿no? Bien, voy a tomar lista porque hubieron varios que entraron. Ya, esperen, les voy a sacar fotos de su asistencia. Mm. Bien, Jessica Costa. No hay. Jocelyn Agranga. Presente. ¿Me escuchó, Ausi? Que creo que tengo el internet un poco lento. Jocelyn. Sí, Jocelyn. Jonathan Raúl. Presente, Auxi. Marcelo Dante. Presente, Auxi. Jocelyn Norma. No hay Jocelyn Norma. Jessica Coimbra. Presente. Perdón. María Antonia. Presente, Auxi. Auxi, disculpe, Jessica me dijo que se le salió el internet, ¿la puede aceptar? No me sale ninguna. Jessica. Sí, bueno, está llamando lista. Recién acabo de entrar. ¿Cuál es tu nombre? Jessica Costa. Ya. Ya está, ok. Melissa Durán. Presente, Durán. Aldair Escobar. Presente. Karina Fajardo. Presente, Ausi. Giselle Frías. Presente, Auxi. Aileen Fuertes. Presente. Claudia González. Presente, Ausi. Luis Fernando Leighton. Presente, auxiliar. Joana Magdiel. Presente, Ausi. Lisbeth Mamani. Presente. Ya. Emily Melgar. Presente. Marianel Montaño. Presente. Melissa Morón. Presente. Lisbeth Pérez. Presente, Ausi. Rachel. Presente. Valeria Rivera. Presente. Fabiola Rivero. Presente, Ausi. Ya. Presente. Noemí Rodríguez. Presente, Auxi. Presente. Rodrigo Rodríguez. Rosy Rojas. Presente, Ausi. Ivette Rojas. Presente, Auxi. Gabriela Salazar. Presente. Diana Lorenz. Alberto Cerrudo. Presente. Cecilia Solís. Presente, Ausi, presente. Wilber Anthony. Presente, Wilber Anthony. Bien. Esos fueron los que estaban al principio. Ya no hay nadie más, ¿no? Ausi, yo también estaba desde el principio. Jocelyn Ausi, a mí ni me nombró. Entraste tarde, entonces. Sí,
como la mitad de la clase. ¿Cuál es tu nombre? Masai, Bianca Laura. Masai, Bianca Laura. ¿Ya alguien aparte de Bianca? Sí, Saldín. ¿Rosario? Sí. ¿Alguien más aparte de Rosario? Ros, auxiliar. ¿Quién es yo? Ros, auxiliar. ¿Rose? Sí. Ya. Eric Bruno. Aparte más a alguien de Eric. Camila Bolso, sí. ¿Quién? Camila Bolso. Camila Hueso, ya. ¿Alguien más? Oh, sí, discúlpeme, tomo asistencia, Jocelyn Cocha, por favor. Jocelyn. Sí, Jocelyn normal. Sí, Jocelyn normal. Ya. ¿Alguien más? Oh, sí, disculpe, una duda. Ya. ¿Me pudieran mostrar, por favor, el cuestionario, el tema 4 del cuestionario, en la pregunta número 15, por favor? Es que no lo puede copiar, lo pasó muy rápido. Me faltó rellenar un poquito en la pregunta número 15. Ahorita me quedo. Por favor. Del cuestionario 4, Oxy. Pero eso no se los mandé en el grupo. ¿Vieron que no revisan las diapositivas que les mando? No sabría, Oxy. En esta diapo, ¿será que nos puede mostrar, por favor, hay un cuadrito donde dice susceptible a antibióticos y hay que completar ahí de medicamentos y no sé qué cosita más era, pero ahí está en su diapo. ¿Eso? Más arribita, Oxy, donde está el cuadrito. Sí, no, este cuadrito. Ya, gracias. Ya, gracias, Oxy. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Tienen que entrar a la teoría, ¿no? Sí, Oxy, tenemos teoría. Ya. Ya saben que para la próxima clase tienen que tener hasta este tema hecho con lapicero y el tema siguiente, que es infecciones vías aéreas, ya tiene que estar con lápiz. Y estudien porque ya se acerca su primer parcial. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Auxi. Chao, Auxi. Chao, Auxi.